Les dije al inicio, Francisco Domínguez Brito, ex procurador general de la República, candidato a la dirección, a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, es mi invitado esta noche. Una persona que me da mucho gusto de recibir y por quien públicamente digo que siento mucho cariño. Bienvenido, buenas noches. Yulisa, buenas noches, de verdad para mí significa mucho. Hay un gran respeto Amén. a tu persona, admiración, cariño, Amén. de todo. De verdad que gracias. Bueno, viniendo de quien fue mi jefe una vez, eso tiene mucha importancia. ¿Cuánto vales? Si yo puedo dar testimonio de eso, ¿cuánto Amén. vales? Amén. ¿Qué ha sido de Francisco Domínguez Brito después de salir de la Procuraduría, de intentar correr internamente por el Partido de la Liberación Dominicana en una candidatura a la presidencia, de resistir muchas cosas, porque yo sé que se han resistido muchas cosas para tratar de mantener el nombre, la dignidad, no sucumbir ante cosas que son comunes en la política? ¿Qué ha sido de su vida? Bueno, yo sigo en mi ejercicio de abogado, lo he retomado si se quiere, y al mismo tiempo sigo en el ejercicio de la política. En este momento estoy aspirando a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hago con mucha conciencia y con madurez. ¿Qué quiero yo decir con esto? Consciente de que el PLD no vive un buen momento, de que hemos experimentado en los últimos años una falta de apoyo o de empatía o simpatía de la población respecto de nosotros, de que se hace falta relanzarnos, conectar de nuevo con la gente, ver cuáles son las expectativas. Es una sociedad muy cambiante y el PLD tiene necesariamente que renovarse, relanzarse, zapatearse, si queremos usar un término, porque de lo contrario, el ejemplo que hemos visto de otros partidos que no han hecho ese proceso a lo interno ha sido muy desastroso y es terminar como partido minoritario, como un partido bisagra de otros partidos, y esa no es la vocación del PLD, ese no puede ser el destino del PLD. En nuestro caso, muchos hombres y mujeres dentro del partido entendemos que es tiempo de una especie de revisión total, de evaluación de todo, y posterior a ello de acción, de hacer algo. El inmovilismo nos mata, crear, conectar, dar oportunidades a los jóvenes, que el PLD engranoje a la gente porque es un partido de futuro. Como lo hacía en el como pasado. lo hacía en el pasado y hacia eso quisiera ir. Esa es mi propuesta que le estoy haciendo a todos los dirigentes del PLD. Vamos a construir un partido de futuro, de esperanza, de novedades, de creatividad, de conexión. ¿Hay recepción dentro del Partido de la Liberación Dominicana para una transformación interna? Pienso que sí, hay muchos hombres y mujeres que entienden que el partido tiene que ir evolucionando, que tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades. Naturalmente hay resistencias, todos los seres humanos siempre tenemos resistencia al cambio, a la novedad, a qué va a pasar conmigo, el sistema me va a llevar, me va a excluir, y comienza a sentirse que puede quedar relegado a un segundo plano, y eso es las cosas que tenemos que vencer. Nadie va a quedar relegado a un segundo plano, simplemente todos tenemos que adaptarnos y poner de nuestra parte para que el PLD siga o vuelva a ser el partido mayoritario que fuimos. El esplendor del pasado lo necesitamos en el futuro, y yo le digo a todo el que tiene algún tipo de resistencia: no tengamos resistencia al cambio, no tengamos resistencia a lo nuevo, no tengan miedo a atreverse. Ese miedo es que nos anquilosa, el miedo nos deja tendido en el suelo, y ese miedo hay que vencerlo. Como yo digo, miedo ni al miedo, miedo a nada. El PLD tiene que lanzarse, y esa es mi propuesta que estoy haciendo. Si pudieras evaluar, ¿cuáles han sido los, digamos que, no quiero decir errores, pero son los errores que han llevado al Partido de la Liberación Dominicana de ser el partido más grande del sistema de partidos políticos a ser ahora el partido más pequeño de los grandes? Y tuvieras que mencionar o hacer quizás una búsqueda mental de estos 20 años últimos, ¿cuáles serían? Mira, el PLD, que siento orgullo por las grandes obras que realizó en la República Dominicana, pero también vivió una realidad.
En la medida que llegamos al poder, el partido fue personalizándose, girando alrededor de personas, no de procedimientos, no de métodos, no de la planificación estratégica, no de la evaluación de desempeño, y cada accionar político de nosotros giraba alrededor de una persona. Cuando se producen heridas entre personas, ya no prevalece ni el método, ni la organización, ni la planificación. Lo que permanece son las heridas que se producen en las personas, y eso generó divisiones, una división que en gran medida nos costó el poder. No fuimos capaces de concertar, no fuimos capaces de dialogar, de buscar entendimiento, de abrir oportunidades si había un tranque, y lamentablemente estamos pagando las consecuencias. Segundo, es verdad, había una realidad y ya teníamos muchos años de gobierno y siempre se produce un cansancio. La gente busca la alternancia, busca novedades, y a pesar de los buenos gobiernos del partido, la gente sintió ese cansancio, división, cansancio, en algunos casos imagen de arrogancia, en otros casos percepción de impunidad, y muchas de esas percepciones también con razón, y no hubo respuesta de parte nuestra para casos que debieron ser sancionados drásticamente. Todo eso acumulado, todo eso en función de que esa institución fue más personalizada, y todavía la personalizamos en las provincias, en los municipios o en la esfera nacional, y dejamos de lado lo que es el respeto a las reglas de juego. Eso trae como consecuencia lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso yo promuevo más liderazgos colectivos, más liderazgos alrededor de lo que unificamos para hacer y que podamos hacerlo realidad, hacer que las cosas se hagan. El PLD tiene que entrar en un proceso de hacer que las cosas se realicen. Si voy a hacer una oposición, que la oposición se haga. Si va a ser constructivo, que se realice. Si va a ser sobre temas y contenidos y propuestas que sean verdaderamente atractivas a la sociedad. El liderazgo que quisiera es que todos giremos alrededor de lo que unifiquemos los criterios. Ese debe ser el PLD, como deben ser todas las empresas, las instituciones, girar alrededor de normas y de objetivos. Sobre la base de lo que dices, hablamos de un sistema político, de un partido, que se cierne sobre la personalidad de un líder. Entonces eso podría repetirse en la actualidad con el partido que gobierna también. Es el gran desafío. Pasó con el presidente Balaguer, pasó con el PRD, donde giraron alrededor de personas y hubo una división, y al final hoy terminó con un 0 punto algo por ciento. ¿Quién se imaginaría 20 años atrás que el partido casi más grande de la República Dominicana, motor de grandes transformaciones, promotor de la gran democracia que aspirábamos, terminaría así? El Partido Reformista murió con Balaguer, duró un tiempo, pero se fue. La grandeza de los partidos está en seguir ideas, no personas, en seguir principios, no gente, en valorar aquello que nos une, y no tal vez una coyuntura o un interés económico o de poder. Un partido que gira alrededor de esos valores y principios tiene la posibilidad de sobrevivir en el tiempo. De lo contrario, si gira alrededor de estas cosas tan pequeñas, sus días están contados. La Procuraduría General de la República, un lugar de donde vienes, al que le dedicaste tiempo, salud, esfuerzo, digamos que familia, y lo digo porque me tocó vivirlo de cerca, ha tenido múltiples críticas porque supuestamente quienes los critican dicen que a pesar de ser el mismo sistema de hace muchos años, con las mismas personas, donde solamente cambia la figura principal dependiendo del presidente que esté, no ha sido totalmente independiente. Y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana critica la particularidad de los casos de corrupción que se han perseguido. ¿Qué dirías al respecto, habiendo sido procuradora? Yo te diría que el concepto de independencia es muy grande, y cuando en los medios de comunicación se habla de independencia se refiere básicamente a casos de corrupción. Sí, a lo político. Pero es más allá, la independencia va en los pueblos, en que el empresario, en el político no decida sobre conflictos entre personas,
que no haya sectores empresariales o de otro tipo que influyan en decisiones de jueces o fiscales. La independencia va muy ligado a la mente, a la conciencia, a los valores de cada actor. Sin embargo, hay elementos que ayudan, como la ley de carrera judicial, la ley de carrera del Ministerio Público, pero yo he visto jueces de carrera que son menos independientes que fiscales políticos. Simplemente eso no es lo determinante, pero es fundamental, y yo por eso promuevo en todo el sentido de la palabra el respeto al escalafón, el mérito, la evaluación de desempeño de los actores. Y sí, hay críticas dentro de nuestro partido de que muchas de las acciones que ha venido llevando a cabo el Ministerio Público son sesgadas porque hay muchos casos de corrupción de este gobierno, enormes escándalos que son escondidos, que son guardados, que no generan ninguna investigación y mucho menos sanción. Es más, he dicho que hay casos lamentables de personas que cometieron actos de corrupción en el gobierno nuestro, imperdonable, intolerable, gente que nunca cogieron una bandera del PLD, gente que nunca sintieron lo que era una ideología, un pensamiento de Bosch o de tantos hombres y mujeres que fundaron el Partido de la Liberación Dominicana y se llevan 4.000 millones, 5.000 millones para su casa y no pasa nada, ni siquiera son encausados. Y no son encausados porque algo pasó en el camino, alguna presión, alguna influencia, alguna orden, si se quiere, por más respeto que le tenga a gente que la respeto en el alma, que trabajan también en esos casos, pero eso sucede, y sucede en los tribunales cuando hay descargo, en el caso de los tucanos o en otros casos más. Esas colindancias que se dan en la República Dominicana, esas presiones políticas están ahí. ¿Por qué descargo en los tucanos? ¿Qué relación había con personas de este gobierno en ese caso? Personas influyentes. ¿Por qué siempre hay algo que pasa, que se mueven unos hilos escondidos, sutiles, casi invisibles, pero siempre generan la impunidad? La impunidad prevalece en la República Dominicana y ojalá un día todos nos pongamos de acuerdo para que la impunidad no sea la regla en República Dominicana. Como mencionas los tucanos, quisiera mencionarte también Odebrecht y mencionarte el caso de los Tres Brazos. Casos de corrupción que han sido emblemáticos para la lucha contra la impunidad y resulta que todos han salido descargados. Todo, Liga Municipal Dominicana, todos. Bienes Nacionales, caso OISOE, caso Obras Públicas, exministros del gobierno nuestro, muchos de ellos, exdirectores generales, muchos de ellos dentro de nuestro gobierno, y todos fueron de una manera u otra descargados y hubo y prevaleció la impunidad, como está prevaleciendo ahora. Aquí debe investigarse, por ejemplo, la compra del carbón en Punta Catalina, que teníamos un proceso de subasta invertida y de la noche a la mañana se cambia para hacer compras directas en Colombia. Yo no sé si hubo corrupción o no, pero yo fui procurador y siento conocer lo que estoy diciendo. Hay presunciones objetivas que de una manera u otra te invitan a investigar y ver qué sucedió en esos casos. Los escándalos del Ministerio de Educación fueron enormes en todos los medios. Pues, al menos debieron realizarse las investigaciones del lugar que nunca se hicieron. En Postdón quedó igual. ¿Cuántos casos vimos? A mí me preocupó mucho el caso de Aerodón. Fue muy rápido esa ley que se aprobó. ¿Qué lobby actuó? ¿Quién se movió tan rápido? ¿Por qué? ¿Atento a qué? Eso no pasa en los casos más importantes de debate en la República Dominicana, y eso de manera subrepticia se aprueba una ley que permite una modificación a un contrato que no se había vencido en condiciones bastante cuestionadas y nadie investiga nada. Claro que nosotros no nos molestamos. Yo sí creo en algo. El que se equivocó, el que usó dinero ajeno, tiene que pagar su responsabilidad. De ser PLDista no es patente de corso, pero tampoco ser PRMista ni ser de ninguna otra opción. Esa es mi posición en este caso. Hay un estudio que habla, Latinobarómetro de 2014 hacia acá, habla de la desesperanza que siente la población con los desenlaces en los casos de corrupción, hasta el punto de que más del 62% de la gente dice que no le importaría perder democracia para tener un buen sistema de consecuencias y para tener una buena administración, que los temas de seguridad, atracos, robos, asaltos, secuestros tengan coto, que se detengan y que haya consecuencia para los ladrones, que quienes roban al Estado de verdad vayan a la cárcel. Y esta semana sale un nuevo informe
que es la encuesta de cultura democrática, donde dice que más de la mitad de la población no confía en los políticos ni en las instituciones, que además ya ni siquiera les importa el tema de la corrupción, que lo que quieren es que les resuelvan los problemas, incluso individualmente, pero además que desconfían de las personas de manera individual, de los iguales. No confían en el vecino, en la familia, ni siquiera en los compañeros. ¿A dónde va una sociedad desde el conocimiento que te da haber manejado la parte más grande del sistema de justicia, que es la persecución? Mira, construir civilización implica formación. Ser un país que avance implica una mayor conciencia. Si no hay democracia, mucha gente dice, yo prefiero una dictadura y que me resuelvan los problemas. No me importa la corrupción. Es que cuando hay corrupción y prevalece la corrupción, nadie va a resolver tus problemas. El funcionario no va a servir, no va a ayudar, va a servirse, va a enriquecerse, te va a poner las cosas en China, lejos, a todo te le va a poner una traba para que tú le des soborno, todo será difícil, un puente se va a caer, el desayuno escolar si se va a hacer no va a servir, nada va a servir, la corrupción lo destruye todo. Entonces la ciudadanía tiene que empoderarse en una lucha clara contra la corrupción, porque de ahí depende la calidad de los servicios que a mí me dan. Todos pagamos impuestos, nadie tiene derecho a quedarse con ese dinero de los impuestos, y cuando una población piensa así, lamentablemente está totalmente equivocada. Ese porcentaje de 50, de 60, de 70, hasta 100% de la gente que me está viendo y que está pensando de esa manera, lamentablemente está equivocada. La democracia es fundamental. En los regímenes dictatoriales es donde más corrupción hay. La democracia hay que cuidarla, el Estado de Derecho es vital para que podamos avanzar, el régimen de peso y contrapeso en el sistema de justicia, de Congreso, es necesario para que nosotros podamos crecer y avanzar. Por eso cuando uno ve esa ciudadanía que piensa de esa manera, uno siente que tampoco los políticos estamos haciendo lo correcto. No estamos educando en valores, no estamos educando en ciudadanía responsable. La formación de nuestra gente cada día es peor y en consecuencia es más fácil de engañar, más fácil de manipular, es más fácil que el poderoso siga siendo siempre poderoso y que no haya movilidad social, movilidad económica. Es más difícil para la gente pobre llegar a ser clase media o luego tener una empresa y lograr ser rico. Qué lindo que así sea. Entonces sociedades así se van perdiendo en el espacio. Yo abogaría por una educación y una formación en ciudadanía para que cambiemos esta forma de pensar y entendamos que si queremos lo mejor para nuestros hijos, tiene que haber una democracia funcional. ¿Qué viene para República Dominicana en el futuro desde el punto de vista de un político que ha tenido muchos años en el sistema político, que ha intentado ser candidato a la presidencia varias veces y creo que lo intentarías otra vez, o me equivoco? No estoy muy seguro. No estás seguro. Pero quieres ser presidente de uno de los principales partidos del país. Esa sí es mi prioridad. ¿Qué viene para el futuro? A mí me preocupa, mira, tú coges la educación, la calidad de la educación. Nosotros seguimos siendo, a pesar de ser el séptimo país más desarrollado económicamente de América Latina, somos los últimos casi en materia educativa. Eso que tú decías de las encuestas en materia de ciudadanía y en valores. Nosotros realmente tenemos un avance económico, sin embargo no se traduce en el capital humano. Aquí muchas empresas pudieran venir, pero dicen que la formación de nuestros jóvenes no es la adecuada. Aquí hay instituciones que se les dificulta su desarrollo hasta para obtener un personal. Nosotros queremos salarios altos, buenos trabajos, pero si eso no lo acompañamos de la formación de nuestros jóvenes, ellos nunca lo van a tener. Entonces al final la clase política lo que ofrece es tarjeta solidaridad, supérate, muchísimas cosas de estas, pero no ofrece educación, formación y mucho menos la exige como elemento fundamental para cualquier aporte. Yo siento que República Dominicana, si quiere ser país y pasar de país de ingreso medio a ser un país medianamente desarrollado, tiene que trabajar con su capital humano, con su formación. Sin ello no iremos a ningún lado y esa tal vez sería la principal prioridad. Y son 4 años perdidos de este gobierno. Estos 4 años no se vislumbra una transformación, aprender a razonar, aprovechar las jornadas extendidas, el arte, la literatura, la poesía, la educación en tecnología, quitar una serie de materias que no sirven
o que no ayudan, usar la tecnología para esas materias que no vale la pena tener un profesor, comenzar a atreverse a innovar en el sistema educativo. Pero si te hablo de una serie de reformas que están pendientes hoy, Yulisa, están hablando de la reforma laboral. Y yo me pregunto, ¿en qué ayuda esa propuesta? ¿En qué ayuda? No estamos trabajando el tema de los vocales para motorizar la conciliación y la resolución de conflictos como un elemento importante en los vínculos o en los conflictos laborales. Las pequeñas empresas pueden quebrar con algunas sentencias y hay un procedimiento de depositar el duplo, una fianza. En ese momento cualquier empresa pequeña se va. Realmente eso es preocupante. El tema del seguro de desempleo. No hay un estudio sociológico sobre si la gente quisiera un seguro de desempleo, una cesantía inmediata ante mi solicitud o que permanezca el sistema actual que nosotros tenemos. Bien valdría la pena preguntarle sobre todo a muchos de los jóvenes que están ahora si les gustaría o si preferirían que sean liquidados todos los años y que se pueda hacer una media entre la liquidación anual cuando es voluntad del trabajador o cuando es voluntad del trabajador y así se evita el pasivo laboral. Esa pudiera ser una discusión que no la he visto. No he visto los estudios de la nueva dinámica. Los jóvenes de ahora no quieren durar más de un año en un trabajo, más de 2 años. Esa es una realidad. Y quieren trabajar remoto. Claro, y quieren trabajar remoto. Y hacia allá vamos, todo ha ido cambiando. A mí me gustaría preguntarle a ellos qué prefieren, hacer algún tipo de encuestas, de grupos focales y a partir de ahí tomar decisiones. Se habla de seguro de desempleo, pero esta es la hora que no se ha hecho un estudio actuarial, que es un estudio económico de factibilidad en cuáles casos procede o no. Yo decía en aquel momento cuando trabajamos en el Ministerio de Trabajo y que hicimos un preestudio que los empleados que están en los bancos, el sector financiero, querían estabilidad. Los de zona franca y los obreros no querían estabilidad. Todos los años querían que le dieran su dinero y se fuera. Eso ocurrió hace 10 años. Hoy yo me atrevo a decir que muchos empleados del sector financiero que hace 10 años querían estabilidad, los que están entrando ahora no les interesa estabilidad, quieren quien ofrezca mejor trabajo, mejor salario, mejor oportunidades, más emoción, se van. Entonces todo va cambiando en la forma de pensar y lamentablemente esta reforma es una reforma que no ayuda absolutamente en nada a mejores fuentes de trabajo, a evitar ese pasivo laboral, a mayores oportunidades. Y lo mismo sucede con la reforma constitucional, Yulisa. En el caso de la reforma laboral no se va a tocar el tema de la cesantía. O no se está tocando el tema de la cesantía. Se dice que porque no hay acuerdo. Sin embargo, la cesantía es, digamos que la espina dorsal de la reforma laboral. Al menos esos dicen los que pagan, que son los empresarios, y los que mantienen a flote el sistema económico del país. La pregunta es, ¿a quiénes le están preguntando? A quien hay que preguntarles al trabajador qué quiere. Tiene que haber un estudio, qué piensa, cuál es su posición. El mundo ha cambiado, te reitero. En mi percepción, los empleados de zona franca les gustaría que sean liquidados todos los años. Esa era una posición de ellos. Eso genera que no haya mucha estabilidad. Es que hoy los jóvenes no quieren esa estabilidad, quieren crecer, quieren avanzar, quieren ser libres, no se ubican trabajando 30 años haciendo la misma cosa en el mismo sitio. Antes sí, antes era una señal de prestigio. Entonces hay que ver qué piensa la gente. Y aquí lo que ha faltado son escuchar a la gente. Los interlocutores no son los que representan a los jóvenes, ni tampoco lo han escuchado, ni el gobierno, ni mis amigos de las empresas, ni mis amigos de los sindicatos. Cada quien está girando en un círculo. Yo sugiero que escuchemos a los pequeños empresarios, a los trabajadores. Pero pareciera que todo está bien, los profesionales. Porque no oímos nosotros muchas voces refutando esas informaciones. No se ve a una oposición articulada para responder punto por punto a las cosas que plantea el gobierno. Pareciera que esas reformas van a pasar es que en el fondo no como son si no hubieran Yulisa, pasado. ¿no? Es todo cosmético, entonces nadie quiere abordar estos temas. Yo te estoy abordando el tema de la cesantía, vamos con una discusión de fondo, de contenido, pero para eso se requieren estudios previos, eso no existe. Entonces enviamos algo bonito,
pero eso no me resuelve el problema que estamos viviendo hoy en día. La reforma laboral tiene que estar muy ligada a los programas sociales de ayuda y al rol del Infotep. Yo no puedo seguir con este esquema, por eso yo decía, vamos a crear un Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Todo debe ir junto, todo debe ir junto. Yo tengo que preparar a nuestros jóvenes, tengo que formar a nuestros jóvenes y tengo que crear las condiciones para que las empresas puedan venir a República Dominicana y que encuentren capital humano para trabajar en esas empresas y una estabilidad dentro del marco laboral, sobre todo que pueda corregir el tema del pasivo laboral. Pero el pasivo laboral es algo de doble vía, mucho más complejo. Yo no estoy de acuerdo que se elimine la cesantía en la vocación que estamos viendo. Simplemente lo que tiene que es que discutirse, pero en función de los intereses de los trabajadores. Y siempre es para el porvenir. Yo no puedo preguntarle sobre qué yo quiero de la cesantía a alguien que tiene 25 años. Esa persona tiene derechos adquiridos, a esa persona no se le puede tocar. Ahora, si yo voy a empezar a establecer nuevos criterios sobre la cesantía, por ejemplo, sobre el seguro de desempleo, sobre la estabilidad laboral, es para los que están empezando a trabajar y la mayoría son jóvenes. Hay que preguntarle a ellos qué desean, cuáles son sus derechos que quieren que nosotros le protejamos y a partir de ahí sacar decisiones y conclusiones. Quiero saber qué piensas de la reforma constitucional que tiene una especie de, digamos que un poco de ambivalencia con el tema del Procurador General de la República, si va por 4 años inamovible y continúa, o si son le metieron 2. miedo. Y unos amigos tuyos y míos le dijeron, presidente, usted está loco, 4 años, usted puede crear un monstruo. Hasta usted se lo llevan preso, como está pasando a nivel internacional. Ponerlo inamovible por 2 años, pero que luego se evalúe en el Consejo y que sea para 2 años más. ¿Quiénes son los que van a formar este Consejo de la Magistratura? ¿Realmente se saca la política de esa decisión o no? Dependiendo de quiénes formen el Consejo, se pasaría a un procurador que sabe que en 2 años va a ser evaluado para saber si continúa estos primeros 2 años tratando de ser gracioso para que no lo quiten. Realmente necesita más candados, la Constitución, las famosas cláusulas pétreas. No hay que ir a un referéndum para modificar la forma de modificar la Constitución. Yo te diría primero, la gran motivación del presidente y del gobierno fue la independencia de la justicia. Ahí comenzó a equivocarse, porque él no ha planteado absolutamente nada que hable de la justicia. Si hablara de la independencia de la justicia, diría, bueno, vamos a recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura y vamos a tratar de que se adicionen otros actores que no sean políticos, por ejemplo, rectores de universidades, expresidentes de altas cortes, juristas de reconocida solvencia moral. Vamos a hacer que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea juez de carrera. Entonces tú dices, bueno, pues son reformas estructurales, o que el representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura sea también juez de carrera. Que el procurador sea un fiscal de carrera. Por ejemplo, que el procurador general sea un fiscal de carrera, que tenga una inamovilidad de 4 años, que se atreva, como quiera sería propuesta del presidente de la República. Él tendrá que elegir una gente madura, no un loco, una loca, perdón por el término, sino una gente racional, inteligente. Los fiscales están llenos de hombres y mujeres que tenga una trayectoria con tantos valores, que diga lo extraordinarios, la mayoría. Sí. Tienen un campo para elegir, fueron gente que empezaron por concurso y los que están entrando son por concurso. Eso sería un cambio interesante, pero nada de eso lo está presentando el gobierno, al igual que la reforma laboral, es simplemente cosmético. Desde el punto de vista de la justicia, no hay absolutamente ningún aporte, más que nada un ruido con eso de los 2 años. Eso es un ruido sin necesidad. Igual están hablando de un Ministerio de Justicia sin saber qué es lo que están diciendo. Están buscando descentralizar cuando lo que procede es que la Dirección de Prisiones y el INASIF sigan adscritos a la Procuraduría General de la República y puedan aplicarse la ley y tengan una descentralización administrativa y presupuestaria, como lo es el Infotep del Ministerio de Trabajo o como lo es el INDRI del Ministerio de Medio Ambiente. Yo siento que el gobierno trabaja mucho el cosmético, trabaja mucho la comunicación más que la gestión, y eso es peligroso porque eso da beneficios, porque la gente es percepción, no realidad. La gente trabaja mucho con la comunicación y a veces verdades provienen de la mentira y tú te la crees como verdad, pero al final, al final lo que vale es la gestión, es el fondo de las cosas, son
grandes transformaciones, es atreverse a fracasar incluso, pero proponiendo cómo avanzar, y eso le ha faltado al gobierno del PRM. Tienen una mayoría, creo que no deben tener ninguna excusa para estos cambios. A mí me hubiese gustado una reforma constitucional que, si es hablar de la justicia, fuese más fuerte en cuanto al cambio. Si hay otros temas como el medio ambiente que quedaron muy cortos en la Constitución del 10, que podamos abordarlo y podamos atribuir derechos a otros elementos, a la naturaleza, a la existencia, al cuidado del medio ambiente. A mí me gustaría que el tema del municipal pudiera ser abordado. Aquí hay un desorden en términos de visión, que el alcalde sea ejecutivo, que los regidores sean normativos y que los conflictos se resuelvan ante lo contencioso administrativo que pueda obtener cerca a la gente, la ciudadanía. Hay muchas cosas que pudiéramos discutir. El voto obligatorio, por ejemplo, pudiera ser una discusión interesantísima. Tuvimos una abstención de un 50%. Hay 3, 4 países en América Latina que lo tienen, creo que 1 o 2 en Europa también. ¿Es democrático? ¿No es democrático? Pero sería una discusión que enriquecería el debate. Pero lo que estoy viendo, indudablemente, que no siento que va a cambiar la vida de las instituciones en la República Dominicana. Y entonces, ¿por qué hacer una modificación de este tipo si las transformaciones no van a ser realmente profundas? Por la misma de la laboral. El gobierno trabaja mucho el cosmético y la comunicación, y decir, ya nombro a doña Miriam y tengo una justicia independiente, y tú te quedas, y hay gente que se lo cree. Un procurador no decide una justicia independiente, no decide los jueces, no decide el Tribunal Constitucional, no decide por todos los fiscales del país entero, es simplemente un gestor que está ahí, pero el gobierno lo vende como la justicia independiente. Ahorita va a decir que hizo la gran transformación de la legislación laboral. No ha hecho nada, simplemente ha sido un esfuerzo, pero las cuestiones que son de contenido no lo ha hecho. En materia de seguridad social, lo que ha habido es un retraso, porque a las políticas que se seguían, que eran muy organizadas, muy atendiendo a los niveles de pobreza, muy al margen del partidarismo político, todo eso se echó hacia atrás y volvemos a una política clientelar, muy politiquera, un populismo racional, como yo le llamo, pero sigue siendo un populismo para ganar votos. Y entonces lo que el gobierno vende como grandes logros no son logros, son grandes fracasos envueltos en un papel bien bonito y que la gente lo está comprando. Populismo. ¿Cuáles son los pasos que faltan para que el Partido de la Liberación Dominicana vea una transformación interna? Si se va a separar el actual presidente, si le va a permitir la presidencia a otra persona como tú, que aspiras a eso, por ejemplo, si, cuándo y quién o dónde, si habrá un secretario general nuevo, si el comité político va a tener caras nuevas, gente joven que pueda tener el espíritu de salir a combatir al oficialismo. ¿Cuál es el futuro del PLD? Mira, el gran reto del PLD y de todos los integrantes del PLD, incluyéndome a mí, es tener la capacidad de saber la mente, nuevamente cambiarla, entender las cosas que son diferentes, saber reconocer errores y estar dispuesto a nuevas acciones tal vez diferentes a las que hacíamos en el pasado. No es solo cambio de caras, más que cambio de caras, es cambio de actitud. Eso es lo que requiere el Partido de la Liberación Dominicana, cambio de visión. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. No es un joven o un viejo. Yo pienso que la pluralidad es vital y fundamental, pero más que nada es un cambio de visión, de renovación mental y de nuestros sentimientos de cara a lo que nosotros queremos en el futuro. Eso es lo que yo esperaría del PLD, que verdaderamente seamos capaces de reinventarnos como personas, como dirigentes y como partidos. ¿Cuándo se sabe el periodo de proceso interno para estos cambios? Se supone que el 6 de octubre elegimos los miembros del Comité Central, los faltantes, y el 20 de octubre elegimos el secretario general, el comité político y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí me someteré al escrutinio de los miembros del Comité Central, quienes deberán elegir, y yo le digo siempre a ellos, esto no es contra nadie, al revés, lo hago con mucho respeto, en este caso a Danilo Medina, que también está aspirando, con mucho reconocimiento. ¿Está aspirando? Bueno, al parecer tiene que pasar sí, por el proceso él, tiene que para ser pasar presidente. por el proceso, nos vamos a someter ambos a la votación de los miembros del Comité Central, y yo le digo a los miembros del Comité Central, esto no es contra nadie, al revés, lo hago con el mayor de los respetos, es simplemente que creo
que tenemos que relanzarnos, renovarnos, ir con nuevas ideas, comenzar a conectar con otros sectores de la sociedad que hemos perdido el contacto. Tenemos que hacer una oposición mucho más fuerte, mucho más cotidiana. Tenemos que ser más ágiles como partido. Hoy, si hablamos de reforma constitucional, tenemos que estar a las 2 horas dando una respuesta. Si hay un escándalo de corrupción en este gobierno, tenemos que dar respuesta a las 2 horas. Hoy la comunicación es muy rápida. No es una comunicación de uno hacia muchos, como me decía un amigo, es de muchos con muchos, y se da un concierto de informaciones donde si tú no estás presente constantemente, te quedas rezagado. Eso es lo que no debes esperar, y eso es lo que yo le propongo a mi militancia, a nuestra militancia, como oferta de cara a la presidencia del partido. Espero que nos veamos varias veces de aquí a esas elecciones. Yo espero que sí. Y que haya una oposición fuerte, porque eso le conviene a la democracia. La democracia necesita. Estoy viendo muchas cosas, por ejemplo, la ley 0124. Es una ley propia de dictaduras. Es una ley que nadie se lo imagina. Es como que si a mí me lo cuentan, yo digo, yo todavía no lo creo. Que si ocurre un delito... Es la ley del DNI. El DNI investiga ese delito y le pregunta al presidente si se le comunica ese delito a los fiscales. Y yo digo... Pero eso no es República Dominicana, eso no es racional. Eso es centralización. No, es una locura que ni en los sistemas autoritarios existe plasmado en una ley, se hace de manera disimulada. Y este gobierno no ha sido capaz, con una mayoría congresional, de derogar de manera pura y simple. Y el Tribunal Constitucional no ha sido capaz tampoco, en meses que tiene este proceso, de declararla inconstitucional, porque entonces se da la colindancia. Hoy el presidente de la República, el gobierno del PRM, tiene mucho control sobre muchos jueces del Tribunal Constitucional, y eso no hace bien a la democracia, como tampoco hizo bien si nosotros anteriormente teníamos control, porque tengo que reconocer, totalmente. Entonces eso no hace bien. La independencia es vital, pero yo no estoy viendo independencia en este gobierno sobre las decisiones en determinados actores del sector justicia. Gracias por venir. Espero, como te digo, verte otras veces antes de esas elecciones. Yo creo que a ustedes lo que hay que desearles es suerte. Sí, gracias. Suerte, gracias. Porque el Partido de la Liberación Dominicana necesita organización, suerte para que sus administradores, sus líderes de muchos años entiendan que ese partido es necesario para el sistema. Y don Juan en el cielo, donde esté, no merece que nosotros debe de estar así, destruyamos este partido, ni la democracia, ni el pueblo. Hace falta que en la democracia existe ese balance, y el PLD no puede ni remotamente permitirse desaparecer. Gracias, señores. Francisco Domínguez Brito, mi invitado esta noche, ha estado con nosotros. Gracias al magistrado, ex procurador.